Pues cuando son las 1:10 de la tarde, del mediodía, como ustedes lo quieran llamar, yo ya hago como María José, por cierto, un beso. Si no has comido, son todavía buenos días. Sí. Para mí ya una vez pasadas las 12 del mediodía es tarde. Ya es tarde. Ya es pues tarde. Muy buenas tardes, aquí seguimos en directo en el Magazín de Puerto Llano La Onda, acompañados un viernes más por el doctor, por Camilo Albornoz. Doctor, para los que no nos hayan podido escuchar de lo que íbamos a hablar ahora en unos minutos en esa primera parte del magazine, ¿qué les decimos? ¿Cuál es el tema a tratar hoy? Pues mira, el tema de hoy viene porque ¿te acuerdas que estuvimos hablando sobre los alimentos estigmatizados y esos que tienen una mala fama o la recuperaron, lo que sea? Y entonces uno de las personas a través del chat llega y me dice, ¿y de la sal qué? Ay, cierto, ¿Y de la sal qué? ¿No? Porque la sal está muy estigmatizada también. Y entonces le dije yo, hombre, pues sí, de la sal habrá que hablar en algún momento. Y entonces, pero, hombre, la sal da para mucha cosa. Pero hay otras, se puede englobar dentro de un grupo interesantísimo que se llaman los micronutrientes, ¿no? Y de eso es de lo que básicamente vamos a hablar hoy. Pues vamos allá. Algo pequeñito, algo chiquitito, una rosa blanca, una caricia, un beso dulce y un perdón. Algo pequeñito, algo chiquitito, un gesto tierno, una mirada, un abrazo, una flor. Algo pequeñito, algo chiquitito, un simple te quiero con dulzura, con cariño y compasión. Es lo que te pido, amor. Mi vida se derrumba, me partes el corazón. Trata pronto de cambiar. El tiempo se termina ahora de verdad. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. Cosas simples que ahora no me das, que te pido con locura si no quieres terminar. Algo pequeñito. Algo pequeñito. Algo pequeñito, porque todo lo que vamos a hablar aquí hoy son cosas chiquititas, ¿sí? Cosas que en un momento dado, pues no estamos hablando de situaciones que requieran cantidades enormes, sino muchas veces estamos hablando de microgramos, incluso de nanogramos, que son porciones tan pequeñas que tú dices, pues, valiente tontapa lo que vale esto, ¿no? Pero no. Ahora, como te decía hace un momento, pues uno de los compañeros lo primero que me dijo, ¿y de la sal qué? Hombre, la sal de la vida, yolé, como dice la canción. Pues sí, porque la sal ha implicado una serie de cosas. En realidad, de todos los elementos que vamos a hablar, la sal es del que podemos hablar de gramos. Ajá. De gramos, ¿no? Pero si tú lo sabes, la sal implica una serie de cosas, sí, y no solamente históricas, sino filosóficas. Pero buenas o malas. Buenas y malas. Porque dos. Mira, la palabra salario viene de sal, ¿sí? Porque la sal es un elemento esencial. Sí, se necesita para que ayudar en la vida, se necesita para los alimentos, para la preservación de los alimentos, para evitar que se corrompan. Entonces, la sal fue una moneda de cambio, se pagaba las cosas con sal. Por eso es que ahora, de ahí proviene la palabra salario. ¿Sí? Pero también la sal implicaba una serie de eventos religiosos. Cuando tú querías destruir algo, lo salabas. ¿Sí? Tú cuando decías, este terreno está prohibido, maldito, ¿sí? Toda la cosa, le echabas sal, ¿sí? Para que no pudiera crecer nada ahí. La sal también significaba una preservación para la vida. Entonces las momias y muchos alimentos y cosas se conservaban en sal para que perduraran en el tiempo. De hecho, acuérdate el anuncio ese de la televisión que dice, con los jamones no me la juego por la sal. Pues claro, porque la sal es importante para que los alimentos no se corrompan. Es decir, tiene una serie de implicaciones que son importantes. Por eso es que se dice que cuando la cocinera está contenta,
se le pasa la mano en sal y que cuando la cocinera está triste se le queda sosa. Pero la sal es un elemento que es fundamental para la vida. Sin sal no podemos vivir, porque la sal implica una multitud de funciones fisiológicas que sin ella no se van a dar. Ahora, el problema es que en términos generales en el mundo entero, pero en algunos sitios en particular, se come con un gran exceso de sal, ¿sí? Ahora tú dices, ¿y qué hace la sal por nosotros en el cuerpo? Pues la sal hace así en términos generales, las funciones fisiológicas más importantes es, permite que las células conserven el agua, ¿sí? Se mantengan hidratadas. Ayuda a que se forma parte de los huesos. Regula los fluidos corporales, es decir, si tú no tienes suficiente sal, no tienes suficiente líquido y la tensión se te baja, por ejemplo, ¿sí? También se encarga de ser un partícipe de las transmisiones de los impulsos nerviosos, es un partícipe en los canales de sodio-potasio, de la actividad muscular. En el corazón esto es muy importante porque los canales de sodio-potasio regulan la actividad cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. También hace que el volumen plasmático, es decir, la cantidad de agua que contiene la sangre para mantener sus actividades sea la correcta. Hay una cosa en el organismo que se llama el equilibrio ácido-básico. Tenemos que tener un pH correcto para funcionar y eso maneja unos márgenes relativamente estrechos, pues sin la sal esos márgenes no se dan, ¿sí? También hace que participe como una coenzima para ayudar a la transformación de energía en las células. Es decir, la sal es importante, es necesaria. Entonces, lo que todo el mundo se plantea aquí es ¿cuánta sal deberíamos comer? Town, I grew up believing God keeps his eye on us all, and he used to lean upon me as I pledged allegiance to the wall. Lord, I recall my little town, coming home after school, flying my bike past the gates of the factories. My mom is hungry. Claro, yo es que le estaba diciendo al doctor que se las sabe todas, pero enteras. Pero es que, mira, este fue el último número 1 de Simon y Garfunkel, My Little Town. Y la canción lo que nos habla es de la vida de un muchacho en su pueblito, ¿sí? Y tú dirás que tiene que ver un pueblito con la sal. Pues resulta que todos pensamos que la sal, la mayor parte de la sal que ingerimos viene de la sal que le echas a la comida. Y no es así. La mayor parte de la sal viene de los alimentos preparados. Es decir, jamones, embutidos, chorizos, salchichas, patatas, todo ese tipo de cosas que de tradición, y sobre todo en esta época, que es la época de la matanza, ¿sí? Pues se preparaban en los pueblitos, aunque hoy se preparan mucho en las industrias y en las fábricas, pero sigue siendo en muchas partes una industria artesanal. Pero precisamente lo que hablábamos antes, como se necesita que el efecto preservador, no corruptor que tiene la sal, pues estos alimentos llevan mucha sal. Entonces, el problema es que la OMS ha recomendado que no deberíamos comer más de 2 gramos de sal al día. ¿Y eso es? Eso es muy poquito para mucha gente. Incluso así siendo un poquito de mano ancha, ¿sí? 5 gramos, como gran cosa. O sea, que es mejor comer soso, o es preferible comer un poquito soso a pasarte, ¿no? Incluso dice la OMS que en menores de 4 años
no deberían comer Nada. prácticamente nada de sal, como nunca más de 2 gramos. Sin embargo, el español promedio consume entre 9 y 14 gramos de sal al día, que es una barbaridad. Pero 2 gramos de sal, o sea, ¿cuántos pellizquitos de sal Pues son? muy pequeños pellizquitos. ¿Sí? Entonces, el problema es que no es tanto el salero que tienes en la mesa o la sal que echa el cocinero o la cocinera al preparar los alimentos. La sal que ya sino lleva. La sal que ya tiene. Entonces, hay una entidad española que ha hecho, que se llama el ENIDE, y ha hecho un estudio de los alimentos preparados, un ranking de los que más sal tienen. Y entonces, fíjate y verás, el que más sal tiene, los cubitos de caldo. Pero, ¿tú has hecho alguna vez un consomé de cubitos de caldo? Sí. ¿Y a qué está saladito? Está saladito. Está saladito. Pues es el que más tiene. Las sopas preparadas, las salsas, los aperitivos salados y los aditivos. Esos solo representan un 40% de la sal que te pegas entre pecho y espalda cada día. Que es una barbaridad. ¿Sí? Entonces, por eso es que también la OMS está haciendo una campaña, que lo hablamos la vez pasada, de reducir las grasas, de reducir los azúcares, ahora incluir en ese trío, reducir la sal. ¿Sí? Porque todo eso implica una serie de problemas. Otros puntos que aportan sal en la dieta, pues están las carnes, ¿sí? Y luego, ¿no? Aunque parezca singular, los cereales y el pescado. Los cereales también. Los cereales. Entre los cereales y el pescado aportan un 12% de la sal que consumimos y las carnes un 20% más. ¿No hay nada que no lleve sal? Casi nada lleva sal, porque incluso ciertas cosas que tú identificas como dulces, si tú lees el contenido, lleva sal. ¿No? Ahora, hay una serie de mitos en cuanto al consumo de la sal. Entonces dice, el mito número 1, cuando hace mucho sol y mucho calor y sudas mucho, tienes que comer más sal. No, porque el sudor prácticamente no lleva sal. No pierdes sal por el sudor, pierdes agua. Lo que tienes que tomar es líquidos para reponer. Y si acaso, dependiendo del medio en el que estés, un poquito, pero un poquito de sal para mantener el volumen interno. Otro mito, la sal marina es mejor que la sal normal. Ese sí lo había escuchado. Pues da igual. Nada que ver, Sal o sea, es sal. Igual, ¿no? Lo que cuenta en la sal no es el tipo de sal, ni de dónde está originada, sino la cantidad de sodio que contiene. Y da lo mismo que sea sal marina, sal del Himalaya o sal de las minas de Zipaquirá en Colombia, que todas es el sodio que contienen. Fíjate que eso me recuerda a un chiste tonto que dicen, si la sal del Himalaya lleva 10.000 años ahí arriba, porque es que el botecito tiene fecha de caducidad. Pero bueno, bobadas aparte, ¿no? En algunos países, ¿sí? La sal que viene de los alimentos preparados representa el 80% de la sal que consumes. También se dice que, un mito es que los alimentos necesitan de la sal para que sepan rico. Y eso no es cierto, ¿sí? Lo que pasa es que te has acostumbrado al sabor salado, pero si tú reeducas tus papilas gustativas, ¿sí? Vas a descubrir que no se necesita tanta sal y, como dicen los que saben, ¿sí? Descubrirás nuevos sabores que antes no conocías, simplemente porque la sal los tapa. ¿Sí? Yo no sé si alguna vez tú has ido a comer a un restaurante de la Nouvelle Cuisine Française, ¿sí? Y entonces, de pronto, ahí se sirven pequeños platos en lugar entonces tú puedes comer 4 o 5 platos en pequeñas porciones. De pronto, entre un plato y el otro, el chef te pone un algo. ¿Sí? Lo habitual, por ejemplo, es entre el primero y el segundo plato es que te ponga un sorbete. Un sorbete de mango, de limón, de piña. Y entonces tú dices, pero si esto yo no lo he pedido, ¿esto qué es? Y le dice, no, es para reactivar las papilas gustativas para que al siguiente plato que usted va a comer pueda detectar bien los sabores. Y tú te darás cuenta que en ese tipo de cocina muy poquita sal llevan normalmente. Bien, ahora, la otra es lo mismo. Sí, un mito es, sin sal los alimentos no tienen sabor. Pues no es que esté sosa,
Nosotros lo identificamos como que esté bajo de sal, pero en realidad es lo mismo. Al principio puede que lo notes raro, pero en el momento en que te acostumbras, identificas los sabores y están bien. Y otro mito que es muy grande es, solo las personas mayores tienen que preocuparse de cuidarse de la sal. Pues no, tal vez tenga que cuidarse más, pero todos tenemos que cuidarnos del consumo excesivo de la sal, porque el consumo excesivo de la sal implica trastornos cardiovasculares a cualquier edad. Lo que pasa es que pueden hacerse manifiestos o antes o más tarde. Sois la sal que puede dar sabor a la vida. Sois la luz que tiene que alumbrar, llevar a Dios. Sois la sal que puede dar sabor a la vida. Estaba preguntando yo al doctor que quién canta esta canción, Pues, que viene tan al pego. Viene, pero perfecta, porque además describe todo ese todo. concepto de la sal. La sal da sabor a la vida, la sal es parte de Dios, la sal es importante para ti, para mí. Es decir, reúne muy bien el concepto de todo lo que hemos hablado hasta el momento de la sal. Lo canta un chico que se llama Luis Guitarra, no lo había oído nunca, me lo encontré así. Mientras iba buscando, pues me lo encontré y dije yo, Dijiste, mira, qué guay, está me la perfecta. ¿Sí? Y además es que ese es el problema muchas veces con la sal. La sal le da sabor a la vida. Entonces pensamos que si no le estamos echando sal a las cosas, no estamos comiendo. Pero el problema del exceso de sodio en la dieta es fundamental. ¿Por qué? Porque el exceso de sodio juega un papel importante en la hipertensión arterial. Hoy en día, hablábamos hace unos días, que vemos adolescentes hipertensos hoy en día, porque están obesos, porque comen mal, porque tienen una cantidad de chuches, y todos esos chuches también aportan un montón de sal y azúcar, ¿no? Entonces, el problema de la hipertensión es tremendo, ¿sí? Y evidentemente, si tú tienes una tensión alta, el riesgo de que tengas una enfermedad cerebrovascular, traducido, un ictus u derrame cerebral que llama la gente, Madre mía. ¿sí? Pues es muy alto a cualquier edad. ¿Sí? De la misma manera que vas a tener o puedes generar problemas cardíacos, es decir, puedes producir o ser partícipe para que te dé un infarto, una insuficiencia cardíaca a cualquier edad. Muchas veces, muchos de esos infartos súbitos que vemos en gente joven, pues están dadas porque hemos ido maltratando nuestro músculo cardíaco de tal forma que ante un esfuerzo A o B, ¿sí? Él dice, hasta aquí llegué. Y muchos de esos infartos, sobre todo deportistas no detectados previamente, pueden estar originados en este tipo de problema. Por eso a gente que le detectan alguna enfermedad del corazón le quitan la dieta o le bajan de la dieta la sal. Exacto. También puede generar problemas renales, pero es por lo mismo. Si tú tienes un problema circulatorio básico, un problema hipertensivo básico, los riñones que ayudan a controlar la tensión van a estar afectados a sí mismo, con lo cual que puedes tener una falla renal y acabar o en una insuficiencia renal o de pronto en un momento dado hasta en un trasplante de riñón, ¿sí? Es más factible que tengas fracturas o tengas osteoporosis, sobre todo en las mujeres menopáusicas o en los hombres mayores, porque la sal se necesita para que se fije el calcio. Y si no se fija el calcio, pues evidentemente vamos a tener un problema por ahí. El exceso de sal hace que tengas un exceso de retención de líquidos. Ese exceso de líquidos no puede estar guardado dentro del sistema vascular, por lo cual sale. Y entonces tenemos o los pies hinchados, o los tobillos hinchados, o líquido libre dentro del abdomen, cosas por el estilo. O sea que no es fácil solucionar este tipo de problemas. Cuando tú tienes
un exceso de sal, también vas a tener un problema de mala oxigenación porque puedes generar un leve edema de los bronquios. Entonces, si tú ya eres un bronquítico o un fumador o un asmático, lo vas a llevar peor. Y evidentemente el exceso de sal va a producir una irritación en el estómago, con lo cual los que tienen en un momento dado un problema de ácido en el estómago o una gastritis o lo que sea, o tienes el famoso Helicobacter pylori, tus posibilidades de tener una gastritis severa, una úlcera o un cáncer están mucho mayores. Entonces tú dices, ¿y ahora qué hacemos? Pues entonces lo primero que tenemos que hacer es, evidentemente, controlar la cantidad de sal que comemos al día. Entonces es importante revisar la cantidad de sal que contienen los alimentos preparados y optar, obviamente, porque sepa rico, pero que tenga menos sal. ¿Sí? Evidentemente, también es cierto que hay ciertas cosas que, por ejemplo, al preparar los calditos y las cosas con los cubitos, pues hay ciertos elementos que pueden ayudar a absorber el exceso de sal para que no esté tan salado. A mí no me lo pregunté, yo no soy cocinero ahí y ahí sí ya entro en terreno en el cual no sé dar un consejo correcto. Pero sí que se pueden utilizar lo que se llaman las sales dietéticas, que son sales sin sodio o bajas de sodio. En la ¿Y cual, eso se puede encontrar? En cualquier supermercado hoy en día. Antes era difícil de conseguir. Ahora, yo te digo una cosa. La mayoría de estas sales dietéticas, si tú llegas y coges el poquito de sal, te lo pones en la lengua, te sabe raro. Te sabe distinto. Pero si tú no sabes que te lo han echado en la comida, no lo notas. Pero no lo notas. Ahora, hay unos que son sales dietéticas en las cuales son solo cloruro de potasio, ¿sí? Que no tienen nada de sodio, y otros que son una mezcla entre cloruro de potasio y cloruro sódico, con lo cual son sales rebajadas, ¿sí? Y que aportan una menor cantidad de sodio. Pero en un momento dado, tú llegas y dices, mira, nada de sal. Mejor olvidémonos, quitémonos la tentación de que sepa rico o que sepa mal, lo que sea. Reeduquemos nuestro apetito, nuestras glándulas gustativas para que detectemos los sabores y nos acostumbremos a vivir sin sal. Entonces existen un montón de trucos de tipo nutricional para eliminar la necesidad de echarle sal a las cosas. Hay unos clásicos, como por ejemplo, ¿sí? Es echar zumo de limón. ¿Sí? El zumo de limón en los pescados, en las aves, en las ensaladas, en las frutas. Entonces, con eso solo no tienen necesidad de echarle sal a los alimentos. Hay otros que son formas de sales exentas de sodio, que vienen de origen vegetal, natural. Entonces son las sales, la sal de soja, la sal de ajo, la sal de cebolla, el perejil, que aportan la sensación de sal sin tener sal en sí misma. Hay otra serie de elementos que pueden ayudar para eso, que son las semillas de girasol, el aceite de oliva, la mostaza. Mira, la lista es larguísima. Es verdad. De cosas que uno puede utilizar para quitar la necesidad de echarle sal a las comidas. Mira, vamos, que hay opciones. Hay opciones para todos los gustos. Mira, está el cilantro, y además lo que lo encontré te dice en qué tipo de alimentos van a funcionar mejor. Por ejemplo, el cilantro en las carnes y en las ensaladas. El clavo en cualquier tipo de plato que parezca un poquito insípido. El curry en las carnes, los pescados, los arroces. Al que le guste la comida hindú, está más que hecho. El estragón en las ensaladas, las vinagretas, las salsas, el hinojo en las sopas, verduras, pescados, y así, mira, la lista es que es enorme. Brutal, es brutal, ¿sí? Y entonces dice uno, pues hay que hacer el esfuerzo, ¿sí? Ahora, cuando una persona en una familia tiene la obligación por recomendación médica, por necesidad de comer bajo en sal, es un trabajo que tienen que hacer también para el resto de la familia. No se puede hacer de que todo el mundo come salado y tú no, así que tú te jodes. En mi casa se come bajo en sal. Así que todo el mundo, ahora, que tú, como eres todavía un adulto joven y quieres echarle un poquito más de sal a tu comida, pues se lo echas tú a la tuya. Pero no en términos general, todo el mundo debería comer. Ahora, la contraparte de la sal, que siempre, como hablábamos hace un momento, es el potasio, que también es un metal, pertenece al mismo grupo de elementos químicos, ¿sí? Y aunque el potasio no es
tan llamativo dentro de nuestra dieta, sí que es importante porque juega un papel importantísimo en catalizar la actividad muscular, los canales de energía y sobre todo el uso del glucógeno por el músculo. ¿Sí? Los deportistas saben muy bien, por eso es que se llevan los plátanos, claro, porque aportan potasio. ¿Ves? Entonces es importante también tener una cuenta de la cantidad de potasio que ingerimos. Muchas veces tendemos a ingerir más potasio del mandado y entonces podemos tener una sobreexcitación muscular. Hombre, que tú tienes un músculo que responde así de maravilla, no pasa nada. El problema es la sobreexcitación cardíaca. ¿Sí? Porque además el exceso de potasio va a interferir con una serie de medicamentos, sobre todo si eres una persona mayor, por ejemplo la digoxina. Entonces esa interferencia va a hacer que esos medicamentos dejen de funcionar y entonces el músculo cardíaco pueda entrar en una insuficiencia cardíaca. Royce. Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser, precio no tiene y es amor, yo lo sé, nada vale más que un beso fiel. Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo. Y son las cosas pequeñas. Qué alegría, qué bachata. ¿Verdad? A que despista la introducción, ¿verdad? No parece que vaya a ser uno no se imagina que vaya a salir un tipo como Prince Royce, sí, cantando este tipo de cosas cuando uno está acostumbrado a que te cante un reggaetón o alguna cosa así por el estilo. Pero bueno, esta canción de Las cosas pequeñas de Prince Royce me gustó, me pareció muy bonita y como íbamos a hablar de cosas pequeñas, aunque él habla de otras, tu carita, tus ojitos, tus tetitas, ¿no? Ese tipo de cosas, pero bueno, pero aquí vamos a hablar de cosas pequeñas y vamos a hablar básicamente de, ahora sí, entrar en lo que es esencialmente los micronutrientes. Y los micronutrientes básicamente son dos grupos. Por un lado las vitaminas y por otro lado los oligoelementos. ¿Sí? Ahora, las vitaminas, que es un tema muy largo, pues todos tenemos alguna especie de idea sobre qué son las vitaminas, son elementos esenciales, por ejemplo, que la vitamina C nos ayuda para mantener la energía y las funciones. Algunas vitaminas se acumulan en el organismo, como por ejemplo la vitamina B12, otras no se acumulan en el organismo, como la vitamina C. Y por eso era que los marineros tenían que llevar naranjas y mandarinas y todo eso para el barco para evitar la deficiencia de vitamina C que podía llegar incluso a ser mortal. ¿Sí? Sabemos, por ejemplo, que la vitamina A nos ayuda para la visión, que la vitamina B2, B6 y B12 ayudan para la transmisión neurológica, etcétera. Pero eso tal vez pues sería como para que en algún momento lo hablemos después sobre las vitaminas y ya sea. Pero son sustancias en términos generales que se necesitan en pequeñas cantidades. No necesitas tener un montón de vitaminas al día, sino con pequeñas cantidades son más que suficientes. Y ahora las vitaminas que se recetan en farmacias, doctor, la gente dice, voy a comprarme vitaminas. Sí, ¿verdad? hay algunas que en principio no son problema y otras que sí. Por ejemplo, que te decides tomar vitamina C todos los días, no pasa nada. Sí, porque la vitamina C, por ejemplo, un zumito de naranja te da 75 miligramos de vitamina C al día, que es lo que necesitas para funcionar en un día. ¿Sí? Pero si decides tomarte, digamos, 500 miligramos de vitamina al día, que tampoco es tan malo, porque en algunas circunstancias, incluso yo lo mando, por ejemplo, cuando tienes llagas en la boca o tienes problemas de desarrollo, un exceso de vitamina C ayuda un montón. O cuando tienes infecciones urinarias, acidulan la orina y te ayudan a proteger de esas infecciones urinarias. Pues no pasa nada porque el exceso se va a eliminar por la orina y ya está. Pero si, por ejemplo, te decides tomarte un exceso de vitamina A, la vitamina A se acumula en el hígado, pero es así que el exceso puede producir enfermedad. ¿Sí? Ahora, incluso la vitamina A, cuando se transforma en ácido retinoico, que se utiliza para enfermedades dermatológicas como ácido retinoico, pues está contraindicada en las embarazadas.
¿sí? Entonces, no todas las vitaminas son buenas en exceso, ni tomarlas porque sí. Siempre es bueno buscar una recomendación de cuáles y cuándo te las puedes tomar sin ningún problema. Pero las vitaminas, en principio, que se ha dicho desde ya, no engordan. ¿Sí? Porque esa es una idea. ¿Cómo voy a tomar yo vitaminas si me voy a engordar? No, las vitaminas no engordan. Pero las vitaminas participan como elementos favorecedores de procesos fisiológicos y metabólicos específicos. ¿Sí? Si, por ejemplo, sin la vitamina B12, pues no se va a poder producir una hemoglobina correcta, un glóbulo rojo correcto. Uh-huh. Sin la vitamina A, los transmisores de la luz en la retina no van a funcionar. Se utilizan como coenzimas o enzimas que ayudan a transformar los procesos fisiológicos para que se puedan dar. Y si no están presentes, pues no se dan. Uh-huh. Así de simple. Por ejemplo, hay vitaminas que todos conocemos que son de uso, digamos, común. La vitamina D, ¿sí? Que sin la vitamina D, pues no, el calcio no se mete en los huesos, y si no te mete en los huesos, pues tienes unos huesos frágiles. Uh-huh. Pero hay otro grupo que los podemos asimilar a las vitaminas, aunque no lo son. ¿Sí? Por ejemplo, el hierro, el yodo, el ácido fólico no son vitaminas, ¿sí? Pero sí entran dentro del siguiente grupo, que son los oligoelementos. Los oligoelementos básicamente son minerales. La mayoría son minerales, aunque hay muchos que son metales, ¿sí? Que tomamos en pequeñísimas cantidades para que hagan una función específica. Por ejemplo, el que mencionábamos ahora, ¿sí? El yodo. Pues lo necesitamos para que la tiroides procese y pueda elaborar la hormona tiroidea, sin la cual no se regula el metabolismo del cuerpo. Uh-huh. ¿Sí? El ácido fólico es importantísimo para la formación de las neuronas, de los nervios, de las transmisiones nerviosas. Y, por ejemplo, una mamá que quiere tener un bebé, si no toma ácido fólico o no tiene suficiente ácido fólico en el organismo, su hijo puede nacer con algún defecto neurológico importante. ¿En serio? Claro, por eso es que cuando tú planees, quiero tener un bebé, en ese preciso momento comienzas a tomar ácido fólico. ¿Y en qué alimentos se encuentran todo esto? Yo el único alimento que sé dónde está el ácido fólico es una pastillita. El hierro, tú créeme que el yodo, sí, esa parte. El hierro sí tiene. Mira, el elemento, para mí la parte nutricional, uh-huh. ¿Sí? No la tengo muy dominada, hay que reconocerlo. Uh-huh. Sí, yo cuando necesito hacer una dieta, voy y llamo al que sea y le digo, uh-huh. Mira, ¿qué tipo de dieta tengo que darle a esta persona? Y entonces uh-huh. el que sabe me indica y yo se lo transmito al paciente. Uh-huh. Pero uno puede decir, por ejemplo, ácido fólico. ¿Qué tiene ácido fólico? Lo mismo que tiene la vitamina B12 y la vitamina B6, por ejemplo, el hígado, uh-huh. Las vísceras contienen ácido fólico, tienen vitamina B12, también contienen hierro. ¿Ves? Pero todos estos oligoelementos que se llaman elementos o bioelementos temporales porque entran al organismo, hacen lo que tienen que hacer y se van. ¿Sí? Normalmente no se acumulan. Y cuando tienes un exceso de esos bioelementos, su exceso puede generar una enfermedad específica que a veces no es fácil de detectar. ¿Sí? De la misma manera, su déficit va a generar otro tipo de enfermedad que también normalmente es específica, pero que tampoco es fácil de detectar. A esto nos vamos al cuento de que, por ejemplo, cosas que los oligoelementos necesitan hacer son elementos catalíticos. Es decir, una enzima no funciona si no está ese oligoelemento presente. Uh-huh. Son elementos estructurales, es decir, no se puede fabricar una proteína si ese oligoelemento no está presente. Son elementos que producen una estabilidad en las membranas. Sin ese oligoelemento, la membrana celular no va a funcionar y lo que tenga que entrar no entra y lo que tenga que salir no sale. Por ejemplo, para la contracción del corazón se necesita la presencia de magnesio. Si no hay magnesio suficiente, por más canales de sodio-potasio que hablamos hace un momento, pues no funciona la cosa. Te va a dar igual y el corazón va a entrar insuficiente. Un ejemplo, los que les gusta el traguito, normalmente con el tiempo generan déficits de magnesio y hacen unas insuficiencias cardíacas muy difíciles de controlar hasta que caes en cuenta y dices, coño, este bebé hay que ponerle magnesio. Uh-huh. Hay otras, por ejemplo, que controlan, los oligoelementos pueden controlar elementos biológicos que regulan algo.
Entonces, por ejemplo, ya lo hablábamos, el yodo es un elemento que regula la aparición y la formación de las hormonas tiroideas, que a su vez se encargan de regular todo el metabolismo orgánico. Y así un montón de cosas. Entonces, tú dirás, ¿y cuáles son esos oligoelementos famosos? Pues mira, te los voy a leer así porque, mira, si tú una lista enorme. La lista es larguísima, pero podemos hablar de los, digamos, los esenciales, los más importantes. Entonces están el flúor, el yodo, el selenio, el silicio, el cromo, el cobalto, el hierro, el litio. Mira, el litio parece una cosa que es tonta, pero el litio funciona a nivel neurológico, ayudando a controlar y regulando las emociones. Por eso es que los pacientes que tienen trastornos hipomaníacos se les trata con litio. ¿Ves? El molibdeno, el manganeso, el níquel, el cobre, estaño, vanadio y zinc. Esos son los esenciales. Ahora, cada uno hace un algo dentro del organismo. Pues, por ejemplo, el calcio interviene en la actividad del sistema nervioso, en la formación de los huesos, en la formación de los dientes, en la coagulación de la sangre. Sin el calcio, eso no se da. El flúor es importante para darle fortaleza a los dientes. Nos previene de que tengamos una caries. Cuando somos pequeños, claro, nos dan siempre en el cole a veces te hacen el sellamiento con flúor y te recomiendan que te cepilles todos los dientes, todos los días los dientes con una crema dental con flúor. ¿Ves? El fósforo interviene en la formación de proteínas, pero también en la actividad neurológica cerebral. Por eso siempre se ha dicho que tienes que comer alimentos ricos en fósforo como los pescaditos para que seas un chico inteligente. ¿Sí? Los pescaditos sí me lo sabía. El hierro es un elemento fundamental, ¿sí? Porque no solamente forma parte de la hemoglobina, que es lo que va a hacer que seamos o no anémicos, sino que interviene en lo que se llama la respiración celular. Es lo que permite transportar el oxígeno, entregarlo y recibir el CO2 para que pues a su vez sea transportado para sacarlo. Ayuda a que participa en la formación y eliminación o transformación del azúcar, participa en la formación del ADN. Una madre anémica no solamente va a tener un bebé anémico, sino que posiblemente pueda tener alteraciones neurológicas o genéticas que pueden traducirse en problemas en la edad adulta. O sea que el hierro no es cosa. Pero el hierro a su vez necesita de otros oligoelementos, ¿sí? Para que pueda ser usado y transportado. La ferritina necesita oligoelementos, ¿sí? La transferrina necesita de unos oligoelementos para que el hierro pueda ser transportado y utilizado por el organismo. O sea que no es solamente, muchas veces no solamente es uno, sino lo que en medicina se llama las cascadas, ¿sí? Entonces una cosa necesita de otras en cascada para ir formando un determinado. El manganeso es fundamental, ¿no? Para que ciertas enzimas se puedan producir. Y, por ejemplo, el déficit de manganeso produce que tengas una pérdida de peso inexplicada, ¿sí? Entonces, y también te va a producir una reacción dérmica específica. Pero que, claro, como uno no piensa en oligoelementos al tratar a los pacientes hasta que se te ocurre. Dices, anda. Eso. Ahora, lo mismo, hay ciertos trastornos sexuales que dependen de el exceso o el déficit del manganeso en el organismo. Del yodo ya hemos hablado, pero por eso es que también se recomienda que utilices sal yodada para que tengas una parte de yodo. Se sabe que, sobre todo en los niños, no solamente es importante para la función tiroidea, sino que ese déficit de yodo en las hormonas tiroideas se va a producir en un trastorno neurológico muy reconocido. ¿Tú has oído hablar alguna vez que te digan ¡cretino! Sí. Pues el cretino es el que tiene una deficiencia intelectual ocasionada por un déficit de hormona tiroidea, a su vez causada por un déficit de yodo. O sea, que tiene explicación, claro. Claro, lo mismo que la idiocia, cuando te dicen eres un idiota, pues te estás diciendo eres un retrasado mental porque tienes un problema metabólico. ¿Sí? Los insultos tienen su origen. ¿Sí? ¿Ves? Por ejemplo, la decadencia del hierro, que es ya sabemos que produce la anemia. Para que tengas un dato así simple, el 40% de las mujeres embarazadas y el 40% de los niños menores de 5 años tienen anemia.
¿sí? Ahora, de ahí para adelante podemos hablar ya de otras cosas, por ejemplo, del zinc. ¿No has visto el anuncio ese de multivitamínico que es de la A a la Z porque contiene zinc? Pues se necesita el zinc para que puedas tener ácidos nucleicos, con lo cual no se van a desarrollar los genes ni se va a producir la replicación celular necesaria para el recambio que se necesita. Otro ejemplo, el manganeso, que ya también lo habíamos hablado, que es importante para el recambio de las células de la piel. El flúor, que ya lo habíamos hablado, pero que no solamente es importante para lo de la estructura del esmalte, sino que para la fijación del calcio dentro del hueso. El cobre es una enzima que se necesita en un montón de reacciones dermatológicas, pero que se acumula en el hígado, y el exceso de acumulación de cobre en el hígado produce una enfermedad que se llama la enfermedad de Wilson, donde puedes acabar con una cirrosis, pero que se caracteriza porque forma un anillito en el ojo que es muy típico. O sea que cositas, ¿no? Pequeñitas, pero que son muy importantes. ¿Tiene ya tema para la semana que viene? Pues ya que lo dejamos ahí puesto, podríamos incluso hasta hablar de las vitaminas. Pues sí, porque lo hemos tratado así un poco por encima y también es me sentaría a estudiar un poquito qué alimentos contienen cada vitamina para no venir pues ahí. Mira, perfecto. Pues nosotros cuando son ahora mismo las 2 menos 10 de la tarde, vamos a terminar poniéndoles esta cancioncita. Seguimos con la sección de una canción de, y bueno, así terminamos. Luego Pepe González ya pone unos consejos publicitarios y llegan las 2 y nos vamos con Madrid como siempre. Decirles que siempre es un placer tenerles, gracias por su compañía, que disfruten del fin de semana, y el lunes ya lo saben, Onda Cero Puertollano La Onda con Blanca Lozano, con mi compañera.